Nuevamente estamos con ustedes, siempre hablando de un tema tan importante como son la valoración de las emociones. Y mientras estábamos discutiendo en el segmento pasado, podíamos ver la necesidad de valorar bien. Ahora, hay una diferencia muy marcada entre un pensamiento y un sentimiento. Un pensamiento es algo fugaz. Un sentimiento es un pensamiento que se estableció. El problema de un sentimiento, que es un pensamiento establecido, es que forma un patrón nuclear o una forma nuclear de desarrollo, de trabajo que funciona en automático en nuestro cerebro. Por ejemplo, si a alguien le dijeron toda la vida, sos feo, y él lo estableció como una verdad, primero fue cuando lo valoró, él dijo, sí es cierto, lo hizo suyo. Entonces empieza a sentirse feo, afecta su autoestima, pero se volvió una verdad en su interior, se estableció como un sentimiento. De ahí en adelante, todos los temas que tengan que ver con su persona, con su aspecto físico, él lo va a valorar desde lo que se formó nuclearmente y decir, yo soy feo. Entonces, de alguna manera, se puede sentir incómodo en ambiente, por ejemplo, en una fiesta, en un lugar donde llega a exponerse con personas, cuando expone un tema, cuando está en clase, cuando está siempre en un lugar concurrido, va a llegar sintiéndose feo. Y de alguna manera alguien lo marcó, alguien soltó una palabra en un acontecimiento, tal vez estaban discutiendo, lo que pasa es que vos sos horrible. Y entonces él recibió eso y lo afectó tanto que se volvió un sentimiento y quedó marcado ahí. Entonces es importante entender eso, porque si yo logro valorar, va a ser como un muro de contención de aquellas cosas que pudieran afectar a mi interior y que no se formen. Siempre que sea un pensamiento fugaz, no va a causar mucho problema, pero cuando se estableció en un sentir, sí causa problemas, porque le llamamos me marcó. Fue una palabra que me marcó. Eso quiere decir que esa palabra en mi valoración yo no pude valorarla bien, la introduje, se volvió parte de mí, la creí y hoy es una verdad, se volvió un sentimiento. Entonces, en la medida que yo logro entender esto, yo voy a valorar lo que la gente diga, si es acorde o no es acorde. Y usted decía, nosotros somos lo que la Biblia dice que nosotros somos. Entonces, desde ese entendimiento, por ejemplo, la emoción de la tristeza. La tristeza puede ser funcional y disfuncional. ¿Cuándo la tristeza es funcional? Cuando te conectas con el dolor ajeno. Por ejemplo, alguien pierde un familiar y cuando vos escuchás la noticia, hay algo en tu interior que te conecta con el dolor de esa persona y te sentís triste. Te pones en el lugar de ellos, te ayuda con el tema de la misericordia entre hermanos. Te conectás con el dolor ajeno y espiritualmente hablando, lográs ponerte en su lugar a través de esa noticia, de esa emoción, y entonces vos podés dar un abrazo genuino, una palabra de consuelo desde un corazón que realmente se compungió. Porque el mismo Jesús se compungía, se sentía emocionalmente cómo estaba la gente y se conectaba con ese dolor. Entonces, sí, la tristeza puede ser funcional. ¿Cuándo se convierte en disfuncional? Cuando la tristeza me lleva a un estado depresivo. Cuando más allá del sentir que me conecta con el dolor ajeno, me lleva a un estado que me enajena, me encarcela, me saca del estado relacional y me introduce en una cueva, por decirlo así, en un lugar donde no quiero salir. Y me afectó tanto que vivo en una tristeza total. Y me empiezo a deprimir y empiezo a valorar la vida diferente y empiezo a perder propósito y llego hasta un punto de no querer vivir. Ahí la tristeza es disfuncional. Es más, hablando en términos espirituales, el enemigo se aprovecha de estas marcas en nuestras emociones y la usa precisamente para tirar un dardo y afectarnos aún más. Ejemplo, culpabilidad. Una mamá perdió un niño y entonces cuando el niño lo perdió, la afectó mucho, una pérdida muy dura, y alguien se acercó a decirle, esa pérdida es tu culpa, no te cuidaste, no hiciste lo correcto, no te alimentaste bien, andabas en carro. Entonces la pobre mamá que está viviendo la pérdida, que le ocasiona una tristeza, ahora el enemigo aprovecha esa acción para que se sienta culpable y todavía peor. Entonces, ¿por qué es importante a nivel espiritual conocer esto? Porque las emociones generadas por una mala o buena valoración pueden abrir
una puerta para que me afecten o para que me ayuden. Por ejemplo, si una persona se acerca en un momento de duelo y te dice, estoy convencido que los tiempos para ti serán mejores en el futuro, porque la Sagrada Escritura así lo dicen, que Dios está con nosotros y en medio del dolor el Espíritu Santo traerá consuelo. Son palabras que si vos las valorás a la luz de los pensamientos de Dios, pues decís, es cierto, y entonces te pueden levantar. Pero hay personas que llegan, tal vez no con mala intención, pero no con la sabiduría requerida, a darte una palabra que más bien te introduce en un ambiente peor. Entonces, la valoración, independientemente de la situación en que esté, me puede sacar a flote o me puede hundir. Ahora, yo recuerdo que cuando pensaba en la tristeza, era algo donde yo no quería estar. Es decir, cuando uno piensa en tristeza, creería yo que el 100% de las personas dirían, yo no quiero estar triste. Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a ver este tema, nos vamos a dar cuenta que la tristeza es una emoción de la cual podemos sacar mucho provecho, porque la tristeza es algo que nos puede llevar a comenzar a meditar de una forma funcional lo que está sucediendo y cómo yo puedo generar un cambio para bien y no para mal. Entonces, por ejemplo, cuando alguien es despedido del trabajo, entonces a alguien lo despiden del trabajo, entra la conmoción interior, comenzamos a hacernos preguntas, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar las deudas? ¿Cómo voy a suplir las necesidades de mi familia? Y en ese proceso pudieran haber dos caminos. En algún momento alguien pudiera ser que entre en una condición de tristeza y como decía el pastor Vladimir, encerrarse, frustrarse, quejarse, aún con el Señor. Sí, claro. O tomar esa tristeza, esa situación y comenzarla a valorar de tal manera que podamos sacarle el mejor provecho. Y tiene que ver con una meditación, o sea, tiene que ver con preguntarnos realmente por qué me despidieron. Pudieran haber cosas que necesito mejorar, que necesito cambiar, que pueden hacer que el próximo trabajo que venga sea un trabajo donde pueda desarrollarme mejor. Entonces, la tristeza es una emoción que cuando la llevamos bajo un sistema funcional, o sea, que no nos aparte del propósito, le podemos sacar mucho provecho, porque es una interiorización donde podemos valorar lo que pudimos haber hecho mejor o bien y también valorar lo que no estuvo bien para poderlo apartar. Hemos compartido que las emociones son el resultado de nuestro sistema de creencias. Y cuando hablamos de tristeza, esta está sostenida por la creencia de que ha habido una pérdida muy importante y que el individuo no puede vivir sin eso que perdió. Esa es la creencia que lo sostiene. Y tomando el ejemplo que compartía el pastor Rubén, alguien pierde el empleo y entonces de pronto puede decir, nunca más voy a poder tener otro empleo. Sin este empleo mi vida ya no tiene sentido, no voy a poder hacer nada. Y entonces comienza a creer que la pérdida del empleo significa el fin para él. Pensar de que al perder ese empleo que era tan importante ya nada tiene sentido. Pero eso solo sería la forma incorrecta de manejar la tristeza. Pero la forma correcta de manejar la tristeza tiene que ver con hacer una elaboración de la pérdida. Y es lo que compartía el pastor Rubén. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué fue lo que aconteció? Definitivamente era un buen empleo. Tenía muchas cosas que me bendecían. Pero no significa que ya terminó todo, sino que yo voy a la palabra y la palabra del Señor dice que Él tiene planes de bien y no de mal para mí. Es decir, que Él puede abrir otra puerta más adelante. Y no tiene que ver que se cerró una puerta y se va a abrir otra, sino que la pregunta es, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que cambiar yo para que esto no vuelva a acontecer sobre mi vida? Pero no es traer esa creencia de que porque perdí algo, entonces ya no voy a poder vivir sin eso que perdí, sino todo lo contrario. Si perdí algo, entonces yo vengo, hago la elaboración y descanso en el Señor. Agradecemos por el tiempo que ha estado con nosotros y le invitamos a que nos siga acompañando en los siguientes programas donde vamos a profundizar un poco sobre las otras dos emociones que se vuelven desagradables para nosotros, que es la ira y el miedo. Así que les agradecemos y que Dios les bendiga. Somos uno en Cristo.